Muy buenos días, amigos de Análisis Político. Como cada sábado que tenemos entrevista, es un gusto saludarlos desde este lugar. Y hoy en especial tenemos a aquel que fuese en algún momento el presidente nacional del PAN y de la ODCA, a Manuel Espino. Usted ya lo conoce. Don Manuel, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, bien, aquí, con gusto de platicar con ustedes. Qué bueno. Bueno, y usted ya vio que tenemos aquí el libro de Calderón, de cuerpo entero. La entrevista pasada yo le preguntaba, ¿realmente Calderón de cuerpo entero? Y usted me dijo que de medio cuerpo solamente. Sí, porque hay muchas cosas que no se conocen todavía de la persona que está enfundado en la investidura presidencial. Y creo que es saludable que en la medida de lo posible conozcamos aquello que tiene que ver con su desempeño público, que es la mitad del cuerpo de Calderón. Hay datos interesantes en este libro. Una factura de prácticamente 12 millones de pesos a la empresa de Hildebrando Zavala. Y usted tiene una carta, en unas cuantas líneas, le comenta al entonces presidente nacional del PAN, le pide una entrevista para el día siguiente. Esto fue el 20 de abril del 2009. Y usted le dice, después, en relación a esta factura, después sería demasiado tarde para parar documentos originales y que comprometan al presidente y dan la razón a Andrés Manuel. Germán se lava las manos literalmente y le dice que no, que la única vez en que ustedes se verán será en las reuniones del CEN. En ese momento, hace 3 años, de alguna manera usted trata todavía de preservar la imagen de Calderón. Hoy usted colabora con este libro. ¿Por qué el cambio? No fue un cambio. En aquel momento lo que yo estaba tratando era de cuidar no a Calderón, al PAN, a mi partido, del que yo he sido presidente nacional. Y le quiero ayudar al presidente nacional en turno a que prepare una posible defensa o argumentación para enfrentar esta situación. Porque no estaba en nuestras manos el controlar la posibilidad de movimiento de esas facturas. ¿Qué es lo que había ocurrido? En la campaña de Felipe Calderón se habían usado padrones oficiales para manejar a los miembros o a personas beneficiadas con programas de gobierno, usarlos como militantes del partido y de alguna manera cobrarles los favores hechos desde el gobierno, haciéndoles votar por el PAN. Eso fue una estrategia que manejó el cuñado de Felipe Calderón, de espaldas al partido. El partido nunca lo supo. Eso se nos ocultó a la dirigencia del PAN. Y cuando López Obrador comenzó a decir que existía eso, pues no le creímos. No podíamos aceptar o concebir que el hijo de un fundador del PAN, que había sido secretario nacional de los jóvenes del PAN, que ha sido secretario general del PAN, presidente nacional del PAN, coordinador de los diputados federales del PAN, o sea, Felipe Calderón, se prestara a esas marrullerías. No lo creíamos, punto. Y que además Calderón en su campaña manejó la honestidad del PAN. Por supuesto. Incluso cuando López Obrador apareció en televisión llevando en Diablito cajas de papeles, Faramay, cajas han de tener basura, ¿no? Nunca nos imaginamos que fuera cierto. Al paso del tiempo comenzó a circular esa factura o copias de esa factura, y a mí me fueron a preguntar periodistas, oiga, ¿qué hay de esto? ¿Qué hay de esto? Porque yo había sido el presidente del partido y le escarbé un poco y entonces me enteré que el representante del PAN ante el IFE, al que yo había nombrado como representante del partido ante el Instituto Federal Electoral, a petición de Felipe Calderón, para que Felipe se sintiera pues bien respaldado en el IFE, nombré a alguien a modo de él, que fue Germán Martínez Cázares. Entonces supe que del IFE, o más bien del reporte de gastos de campaña que se iba a entregar al IFE, se sustrajeron esas facturas y se sustituyeron por otras. ¿Por qué? Porque ya estaba el escándalo que había generado Andrés Manuel López Obrador. Eso lo supe cuando yo tuve una carta o una copia en mis manos y me fue a preguntar a un periodista, ¿qué hay de esto? Pues no sé, fue cuando quise decirle a Germán, oye Germán,
cabe la posibilidad de que esto no lo van a tronar públicamente y hay que ver qué pasó. Finalmente a mí lo que me interesa es salvar al partido. El partido no se prestó a esa jugarreta. Fue en todo caso el equipo de campaña de Felipe Calderón. Usted maneja que la corrupción ha traído muchas consecuencias y la declinación de principios y que hay personas protegidas por Calderón en esta corrupción. Entre ellos, usted menciona que la omisión va muy de la mano con esa corrupción y expresidentes y líderes panistas como Luis H. Álvarez ha sido omiso, mismo Germán Martínez, César Nava, y que esto ha protegido a otras personas. Usted le decía a Germán Martínez que cómo era posible que de alguna manera se hubiera tolerado que Juan Camilo apoyara a su familia por... Con 128 contratos de Pemex. Y Germán le respondía en cortito con usted que pues sí, reconocía que era un acto de corrupción, aunque públicamente decía que esos contratos habían sido revestidos de legalidad. Así es. Y después de esa plática que yo tuve con Germán, tuve otra 2 o 3 días después con Germán y con Juan Camilo Muriño. Porque yo le dije a Germán, a ver, a mí me dices que están revestidos de legalidad, pero ¿estás de acuerdo aquí que estuvo mal? Vamos hablándolo con Juan Camilo. O sea, el presidente del partido eres tú. Y él es el actual secretario de Gobernación. Vamos hablándolo con él. O sea, no puede estar desprestigiando de esa manera al PAN. Y nos reunimos en alguna biblioteca por allá en la Ciudad de México. Platicamos los tres. Y en esa conversación yo le reclamaba a Juan Camilo la acción de darle contratos de Pemex a su familia. Y decía, bueno, pues el partido ya revisó y son legales. Le dije, sí, ya me dijo Germán Martínez que son legales. Son legales. Pero en el PAN siempre sostuvimos que no todo lo que es legal es ético. O sea, tú lo que hiciste fue arreglar los trámites de tal manera que tus familiares cumplieran los requisitos. No, si ese no es el problema es que lo hiciste tú, siendo funcionario del gobierno. Hay cosas que permite la ley, pero las prohíbe la decencia. Eso es lo que yo les decía a los dos. Porque entre los dos estaban prestando para el descrédito público del PAN, que esa era mi preocupación. O sea, mi preocupación siempre fue el PAN, su congruencia. Yo milité casi 34 años en el partido, defendiendo esa congruencia histórica del PAN. Nunca estuvimos de ganar, haya sido como haya sido. Nunca estuvimos de acuerdo en ganar con triquiñuelas, con trampas. Nunca estuvimos de acuerdo en el tráfico de influencias, en la corrupción, en la simulación, en la manipulación del partido del gobierno. Y mi lucha en los últimos meses de mi militancia fue precisamente esa. Y ese encuentro era con ese propósito. Sí, usted también dice que no todos los casos de corrupción se pueden comprobar, pero sí hay pistas, claro, y que si se siguen ciertos pasos pueden llevar a descifrarlos. Y señala directamente a Juan Camilo, precisamente a Juan Molinaro Orcasitas y Genaro García Luna. Aparte de hacer dinero, se pueden solapar hasta crímenes. ¿Qué más hay de corrupción alrededor de estos personajes que siguen en la política? Y uno de ellos ya inmerso en una campaña. Yo leí un libro que me gustó mucho, aunque me dolió también, que es el de los cómplices del presidente, de una periodista pues muy valiente, que revela prácticas de corrupción, pero las acredita con documentos, que por lo menos la publicación de esos documentos deberían haber hecho que en el gobierno de oficio se indagara. Ahí hay pruebas o copias de contratos, de facturas, de trámites que había hecho César Nava, por ejemplo, estando como director de Pemex. Y después de eso César Nava fue presidente nacional del PAN, puesto por Felipe Calderón. O sea, que la publicación de esos documentos en un libro no son pistas como por lo menos que el gobierno se interese en indagar, ¿no? En lugar de eso, hacerlo presidente, para darle protección política, para arroparlo, para simular. Y después, ese mismo personaje, César Nava, que ganaba 115,000 pesos como presidente nacional del PAN, compra una casa de casi 30 millones de pesos, dice que fue una ganga que la encontró casi a mitad de precio, pues casi a mitad de precio, de todas maneras 15 o 16 millones de pesos. Es una casa muy cara para alguien
que no justificaba un ingreso como para ello. Pero todo eso se simula, se hace a un lado. O sea, creo que pistas hay. Ahí es donde esa omisión está muy, muy pegada con una posible corrupción. Por supuesto. Pero además, me parece que además del probable acto de corrupción que hay en el hecho de comprar una casa, o en el hecho de desviar recursos, o en el hecho de facilitar contratos a familiares de funcionarios públicos, además de ese hecho, que en sí mismo es un reflejo de corrupción, me parece que otro reflejo de corrupción es la omisión de indagar, o más aún de querer simular y solapar al supuesto personaje que incurrió en un acto de corrupción, como es este que estamos mencionando. Porque, mira, casos ha habido muchísimos. Recientemente está el caso de corrupción de Monterrey, no solamente el de Larrazábal, sino el del anterior alcalde, que fue corrido del partido por corrupción, y lo reinstalan en el partido cuando los amenaza de involucrar a otros. O sea, con tal de que no involucre a más personas, lo reinstalan como militante del Partido de Acción Nacional. Ese acto también es un acto de corrupción. Entonces, esa corrupción está secuestrando al partido. Yo creo que sí, más bien la está envolviendo, porque la corrupción no se mueve sola, alguien la mueve, alguien la permite, alguien la solapa o la alienta, que sería peor. ¿Quién la alienta? Pues no sé exactamente quién, pero por lo menos puedo decir que en el gobierno se tolera. O sea, ni modo que el presidente Calderón no esté enterado de este libro que acabo de mencionar, de los cómplices del presidente, que lo citan a él, a sus familiares, a sus amigos, y que ahí hay pistas. Mira,